Le damos la bienvenida. Un gusto de tenerte en el programa, estimado Noé. ¿Cómo estás, Rafael Romero? Muchas gracias. Otra vez me tienes acá para compartir con tu programa, pues, todo lo que tú me preguntes. Así es. Tú has estado realizando un estudio sobre una obra que lo hace un peruano cusqueño. Presenta, hay 3 trabajos publicados. Nosotros le hemos dado la atención porque cuando uno lee esos trabajos encuentra investigación, encuentra una posición clara frente a los problemas del país, encuentra documentación, pero sobre todo identidad con lo peruano. Tú has hecho un estudio de estos 3 libros. Dinos, por ejemplo, lo rescatable en la hora presente cuando estamos luchando contra la corrupción. ¿Cuáles son las vías de escape a ese problema terrible, a esa lacra de la inmoralidad pública? Muy bien, interesante tu pregunta, Rafael. Y sobre todo quiero decirte, ante todo, antes de responderte, lo bien que haces con tu programa, ¿no? Porque es un programa periodístico pedagógico, porque también enseña y contribuye, cultiva. Y eso que hay que tener en cuenta en este país. Con respecto a la obra de Julio César Rivera Dávalos, yo quiero partir del siguiente momento, ¿no? Con respecto a la letra del himno nacional, históricamente hablando, ha pasado por varios procesos. Y estos procesos han permitido, teniendo en cuenta que el himno nacional, entre comillas, es un himno, y todo lo himno es sagrado, ha sido vilmente manoseado en todos los momentos de la etapa republicana del Perú. Se partió del año 1825, ¿no? 1826, Bolívar decreta que todo se vaya a un lado, se deja en nada. Han pasado los años, aparecen escritores como la talla de Ricardo Palma, que dice de una de las estrofas del himno que es una fanfarronada, carencia de pensamiento y de buen gusto y de buena forma. Lo mismo González Prada en Páginas Libres, cuando señala pues que es de una verborrea, y hay que ver eso, ¿no? Y que ahí y han metido estrofas que no debieron meter, y entonces se ha avanzado haciendo un análisis con respecto a la letra del himno, hasta llegar el año de 1984, un 13 de diciembre, cuando se puso a debate sobre la letra del himno nacional y su cambio, sobre algunas estrofas. Entonces, entre los senadores que estaban debatiendo sobre este cambio de la letra del himno nacional, se hallaba Laice Grundy, se hallaba Óscar Treñez y Enrique Bernales Ballesteros. Uno del PPC, de Acción Popular, y de la Izquierda Unida. Y de la izquierda, en ese momento representado por Enrique Bernales Ballesteros, ¿no? Muy conocido constitucionalista, jurista. Entonces le tocó el uso de la palabra a Enrique Bernales Ballesteros. Y entonces dijo él: señor presidente del Senado, permítame primero antes decir lo siguiente, ¿no? Dijo, una vez en el año, recibiendo en mis clases en 1956-57, si mi memoria no me falla, dijo, estaba recibiendo en mis clases de Historia del Perú, del gran historiador peruano Raúl Porras de Barrenechea. Claro. Y refiriéndose a la humillada servil levantó, decía el eminente historiador que era una total y absoluta estupidez con respecto a eso. Claro. Era Raúl Porras Barrenechea. Así es, no era formador de cuántas personalidades, profesor universitario, destacado, autor de varios libros de la historia del Perú. Y Bernales recordó a Raúl Porras cuando se refirió a esa frase. A esa frase de Raúl Porras Barrenechea. Ahora, ¿qué veo acá? Lo rescatable de Julio César Rivera Dávalos con sus 3 obras, Mito de un símbolo patrio, ¿no? Himnos para qué. A propósito, hay una invitación también para el jueves 23 de febrero a las 7 p.m. en el Club Departamental Cusco. Es un acto cultural, presentación del libro Himnos en la actualidad, ¿para qué? Un despertar mental en plena era de opresión global soterrada. Es un acto que lo tenemos ahorita, a la vuelta de la esquina. Sí, el próximo jueves a las 7 de la noche, en Jesús María, a la altura de la cuadra 4 de Cuba, se va a presentar esta obra Himnos para qué, es su 3ª obra. Bueno, pues, entonces, para seguir con la idea. Claro, ¿qué pueden hacer los políticos, el Congreso? ¿Qué pueden hacer hoy los historiadores? ¿Qué pueden hacer hoy los profesores universitarios frente a una propuesta mayor de este tipo? ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo que se puede hacer ahorita, sobre todo, esto creo que entra al terreno, esto es la cuestión del himno y del cambio, que se pide a través de estos 3 libros, el autor Julio César Rivera Dávalos, es que esto se someta, pues, lo tome en cuenta el Parlamento Nacional.
Tu revista ha tomado bastante tema del libro, lo ha presentado en los últimos números, tu revista Tiempo Nuevo. Así es, lo ha tomado y eso ha llegado a cada uno de los parlamentarios, de los congresistas, de los 130 congresistas. Ellos ya tienen conocimiento de esto. Entonces, yo considero que esto debe entrarse a debate, ¿no? A debatirlo ya. Como te decía hace un momento, que ha sido durante toda la etapa republicana del Perú, el himno nacional ha sido vilmente manoseado. ¿Podría entonces, a puertas del Bicentenario del 2021, debatirse, tenerlo en la agenda nacional, en la agenda parlamentaria, en la agenda política, para ir a temas mayores, ¿no? Y entonces darle al Perú un himno como se merece? Por supuesto, porque no es un himno. Para empezar, ¿no? Lo que tenemos del hoy. momento que Raúl Parra Barnechea dijo que era una total y absoluta estupidez, ya dijo todo, ¿no? Y lo que dijo Ricardo Palma. Y lo que dijo Ricardo Palma. Y es más, lo importante de Julio César Rivera Dávalos es que él ha sido más suave con el lenguaje. Al menos, como decía Enrique Bernal Ballesteros, que no se mordía la lengua. Más diplomático. Raúl, ¿no? Él ha sido más, si se diría, más culto en el empleo de los vocablos cultos, ¿no? Digamos, más mesura. Pseudo, ¿no? Pseudo himno, ¿no? Es un pseudo himno. Correcto. Muy bien. Ideas finales. Este es el momento en el Perú de mirar nuevamente nuestra historia. En la entrevista anterior con Miguel Hilario recordábamos el libro de Alfonso Quirós, que ha hecho un trabajo, que en paz descanse él, pero nos ha dejado un legado con ese libro, porque nos presenta realmente cómo desde la República en sus albores la corrupción estuvo presente. Y entonces te pido una reflexión, Noel Lara, tú eres director de una revista, en esa revista has incorporado elementos del libro de Juridá, Julio César Rivera Dávalos, y es un libro que está aportando al Perú y le está diciendo, vamos hacia un rumbo diferente, hagamos desde las bases mismas de la nación y de la república una nueva generación de peruanos que tengan la frente en alto, que sean honestos, que no se dejen impresionar por la palabrería de algunos políticos y que tengan los pantalones bien puestos para nunca ceder ante la corrupción. Así es. Yo creo que la corrupción no se debe ver desde el punto de vista material. Uno roba y es corrupto, ¿no? También desde el otro lado, de un punto de vista inmaterial. ¿Cómo es esto? Es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, las actitudes. Somos corruptos también en nuestras relaciones, cuando actuamos con el otro, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando falseamos. En este sentido también hay que rescatar el aporte de Juridá, Julio César Rivera Dávalos, con respecto al himno, ¿no? Que es un signo falso. Por lo tanto, el himno tiene ciertos aspectos corruptos. ¿Por qué? Porque ese himno no es un himno. Claro, es una falsedad. Está falseando. Entonces se está emitiendo mensajes que no corresponden a nuestra propia identidad nacional. Entonces, al no corresponder a nuestra identidad nacional como peruanos que somos, entonces corroe la conciencia de nuestro pueblo. Correcto. Y al corroer la conciencia, pues vamos en un camino hacia el mal. Y eso es lo que estamos. Vamos a entrar a 200 años con un himno falso, corrupto, y no se espera un cambio por parte del Parlamento que lo somete de una vez a debate. Correcto, eso queda entonces en la cancha del Parlamento. Yo debo confesar, dejar testimonio, decirlo en voz alta, que después de haber leído los 3 libros de Julio César Rivera Dávalos, sentí una emoción especial. Hacía tiempo que no leía a un peruano y que transmitiera esa fuerza telúrica de nuestra patria, de nuestro imperio de los incas, de nuestras tradiciones y también de esa transculturación que tuvimos con España, porque somos una unidad, como hablaba el poeta Chocano, ¿no? ¿Así? Que teníamos esa mezcla de latido incásico, pero también de sangre española y había toda una mistura. Pero eso es lo que necesitamos hoy, que cuando un peruano lea a otro peruano, se sienta, sobre todo, que hay patria y que no podemos dejarla de lado. Así es, y este es el aporte de Juridá, que ha tenido la responsabilidad, si se quiere, la responsabilidad cívica de su conciencia como peruano, de haber estudiado largamente por más de 10 años esto del himno, ¿no? Entre comillas, y haber encontrado pues que realmente todo lo que recogía la parte de la historia contemporánea, ¿no? Con cambiar la letra, que no era así, que era así, esa es su contribución, de haber llegado a decir de que este es un pseudo himno y que hay que cambiarlo todo. Correcto. Esto merece un cambio total. Así es. Muchas gracias, Noel Lara, por tu participación en San Borja Noticias. Te agradezco mucho.